Eso quiere decir que tenemos nuevo contenido. No es gran cosa, es decir, me esperaba que me dieran más habilidades o más cositas a armadura, pero bueno, es lo que hay, que no es poco realmente. En el impacto, ya como os comenté y como han comentado también ellos mismos los desarrolladores, el impacto de esta versión está en las guilds, en los gremios. Para empezar, bueno, antes de nada, lo más sencillo de explicaros el mapa. A no ser que le deis aquí, no vais a poder ver el nuevo sistema de mapa, que es vista política de gremios o bien por alianzas, según te dé. Aquí se ve bastante bien así, pero en esta zona, pues como que yo recomendaría verlo por alianzas, sobre todo porque si estáis buscando una alianza en concreto, os hacéis zoom y veis qué alianzas tienen ciertos servicios. Y veis algún gremio que esté en esa alianza, porque podéis meteros, que sea vuestro idioma, pues por ejemplo podéis revisar dónde tiene más territorios la alianza entera, porque los terrenos de alianza te sirven como refugio, recordad, eso es importante. Los territorios de los gremios han cambiado, ahora son más grandes y tienen lo de la torre en la modo de sitio, han cambiado un poquito el diseño y hay unos magos que están extrayendo magia. Esa magia las podéis canjear aquí en este NPC, que es esto de aquí, energía embotellada, que no sé si habrá ya a la venta, no sé si se puede extraer ya o han empezado a partir de hoy o es a partir del sábado cuando empiece la sesión de Gvg, que podéis utilizarla en las monturas de combate nuevas que han sacado. Está todo el mundo como locos matando dragones de estos de tier 6 o de tier 7, no sé, de los pantanos, para que se haga la cría, para poder hacerse un basilisco de estos, básicamente. Y también las podéis utilizar para crear runas, almas y reliquias, que son para hacer artefactos de tier 3, que han metido ya los artefactos de tier 3 en armas, no en armaduras, que en principio no son muy caras realmente. Habría que ver cuánto te sueltan los enemigos, o sea, los magos. Cuando les matas habría que ver cuánta energía te suelta para cogerlo. Pero bueno, comentaros el tema de las GvG, el tema de cómo conseguir energía más bien es, bueno, vamos a ir de camino a un territorio y os explico. Casi no sé. No sé qué equipo llevo. Bueno. Si lo pierdo no pasa nada. Aunque no creo que lo pierda porque voy en un caballo blindado y del territorio de mi clan. Bueno, no sé si es de mi clan exactamente o es de la alianza. No me para mirar. Vamos por aquí. Que es en este mapa de aquí. No sé de dónde son. Bueno, cuidado que por aquí no puedo entrar. Esto lo han cambiado, entonces se pondrán fortaleza. Ahí está por gremios. No, es de... ¿Qué clan es este? Silbury Hillfo. Y este, Silbury Hillfos. Vale, en este territorio, bueno, en el territorio están en las esquinas de arriba al parecer, no sé si son en todos los territorios igual. Estos no tienen, claro. Este sí tiene. No sabría deciros si en qué parte está la parte de mago. En este territorio, por ejemplo, se ve porque está ese cuadradito rojo. Y es esto de aquí. Este mago, está donde está el cofre, este mago va a estar extrayendo poder mágico desde aquí. Y ese poder mágico, el líder del clan y las manos derechas del clan van a poder recolectarla y llevarse al inventario. Pensaréis, entonces, ¿que solamente se encargan los líderes de conseguir la energía? Sí y no. En el sentido de que yo podría coger ahora mismo con mi clan y decir, nos vamos a un territorio que no sea de la alianza, aquí,
vamos aquí a matar al mago y a dropear energía. Pues podríamos hacerlo, si venimos nosotros, matamos al mago. Que no sé, no se puede tarjetear, entonces no sé cómo se le matará y tal. No sé cuánta vida tendrá. Realmente, no sé cómo será la pelea contra el mago. Pero si le derrotas, vas a poder quedarte con la energía que haya recolectado hasta ese momento. Eso quiere decir que la va a soltar como los enemigos sueltan las runas, los objetos, el dinero no, cualquier otra cosa. En principio creo que es como si fuera un mob, un enemigo, es decir, como si fuera, yo que sé, un boss de una expedición o un boss de una mazmorra de muertos, de los no muertos. Imagino que se le asignará a cada miembro de la party que haya participado, se le asignará un poco de esa esencia, porque si esa esencia solamente imaginaros, si solamente esa esencia es como si yo tuviera aquí 3 de esto, o tengo 300 y solamente se estaquea así de esta forma, el primero que llegue se la coge y se la queda. No me parecería justo, la verdad. No sé cómo será porque no lo he hecho, pero bueno, imagino que habrán pensado en esto y lo que harán será pues como si fueran runas en una party que se asignan automáticamente, a no ser que se cambie el look del grupo. Y realmente poco más, simplemente también explicaros los nuevos artefactos que han metido de categoría 3, no en armaduras, sino siempre en armas. Los que más me gustan son las espadas, que son estas dos espaditas. Tienen la habilidad del siguiente tier, como no tenían eso, bueno, la tienen todas, realmente todas las de artefactos la tienen, así que no va a ser menos. Y la habilidad de esta espada: golpea tus espadas contra el suelo y liberas olas mágicas alrededor de ti. Reduce la salud actual y máxima de tu enemigo un 30% por 7 segundos y provocas daño mágico. Y hace esa cantidad de daño. Reduces la salud actual máxima de tu enemigo un 30%, imagino que será que durante 7 segundos, si tiene 1000 de vida, va a tener 700 de vida. Imagino que será eso, pero no habría que probarlas. La de los martillos, la de las hachas que digas son 2 hachas. Saltas hacia un enemigo y golpearlos en un gran cono, haciendo tanto daño físico, mientras que también haces un severo sangrado del 30% a todos los enemigos que hayas golpeado. No está nada mal. ¿Qué era esto? El de las mazas. Bueno, es esta de aquí. Esta me parece una pasada también. Lanza una onda de choque en línea recta, activando la venganza en el primer enemigo alcanzado, después de un retraso de 1,5, es decir, tú lanzas esto, golpea a un enemigo y se le va a aplicar venganza. Al 1,5 segundos, después de 1,5 segundos, la venganza tira de todos los enemigos en un radio de 9 metros de donde está ese enemigo. Es decir, tú tiras esto, ¿vale? Imagínate que la persona a la que se lo tiras es nueva y no sabe cómo funciona. Le tiras esto, se mete en medio de su cer. Y lo que va a hacer es, al 1,5 segundos, lo que va a hacer es todo el mundo que esté alrededor suya le va a agrupar haciendo daño. Me parece que para hacer contra C es brutal esta habilidad, si se utiliza bien. También hay que saber defenderse. Si te tiran esto, no te vayas a empujar a los geales a que te curen o a separarte lo más posible del grupo, porque si no vas a perjudicarles a ellos. El de los martillos es este tótem, o a lo mejor es un martillo y tiene por detrás, por debajo el mango, no sabía deciros. Es un salto, después de un corto retraso saltarás al lugar objetivo, el impacto hace daño en área, 6 metros y serán tus dedos, básicamente. Luego está la ballesta nueva es esta de aquí, efectivamente. Fijaros, el poder de objeto es el de 980, que es la que se hace con esto. Que esta lo que tiene es lanzar una barra de flechas en un amplio cono enfrente del lanzador. Bueno, imagino que será como la Q del arco normal, pero constantemente, que es canalizado. Y hace un 2% de vida máxima, no está nada mal. El nuevo escudo también está bastante guay, es este de aquí, de hecho el nombre es la leche, parte caras. Bueno, al ser escudo pues no te da ninguna habilidad, sino que te da las bonificaciones. Lo he dicho, en armaduras no hay nada nuevo. En arcos, el arco nuevo es este de aquí, arco de Venom del iniciado. Su habilidad la he visto porque no sé cómo, a la media hora de meter el parche ya había gente con este arco. Imagino que tendrían esto creados previamente y no sabría deciros cómo lo han hecho, pero estaban ahí, ya lo estamos utilizando. La habilidad de esto me parece también bastante buena,
Lanzas una flecha relámpago que tira una tempestad al impacto con un enemigo. Cuando impacta, creas una nube de 4,3 segundos que constantemente va a estar en un radio de 5 metros lanzando relámpagos. Esos relámpagos van a hacer X de daño cada 0,3 segundos. Y después de salir del área, el enemigo será golpeado por un relámpago de unas 8 veces. No sé si salís del área mientras esté activo, imagino que sí. Porque si no, si tú te comes todo el daño dentro del este y encima sales y te comes aún más daño, me parecería muy fuerte ese vídeo. Imagino que será, tú lanzas esto, se crea una zona. En esa zona, si te quedas dentro, recibes 0,84 daño cada 0,3 segundos. Durante 5 segundos, más o menos. En cambio, si sales del área, para evitar el daño, lo que va a hacer un relámpago te va a golpear 8 veces. No sé si te va a tentar más o menos, imagino que te tentará menos, pero también vas a comer daño. Las lanzas... La balanza es esta de aquí, es un tridente. Salta a un lugar objetivo inmovilizando a los enemigos en un radio de 3 metros por 8,65 segundos. Crearás un área mágica en el impacto de 8 metros, dura 6 segundos. Dentro de esa área, la velocidad te aumentará un 100%. Ah, no está mal. ¿Cómo? Ah, vale. Había leído mal. Pensaba que ponía eres invulnerable en la zona. No. Eres invulnerable durante el salto. Vale. Básicamente, saltas, al caer aturdes, no, inmovilizas, zonar, haces daño y creas una zona. En esa zona vas a tener un buff de velocidad de movimiento y de ataque. El del druida, que es este nuevo bastón aquí, es este, bastón desenfrenado inicial. Este no lo he mirado antes. Invoca un animal espiritual el cual deja un rastro de veces curativo. Que curará hasta 10 enemigos, a 10 aliados y se acumulará hasta 3 veces. Pues está interesante. Imagino que será, no sé cómo será de rango, cuánto pone que es, 25 metros. Es bastante rango. La de las espadas también me gusta mucho, la de las dagas que diga, perdona. Golpe fantasmal. Avanza hacia un enemigo causando X de daño. Si tienes 3 cargas de romper armadura en el enemigo o 3 de espíritu de asesino en ti, esas cargas se consumen y puedes lanzarla de nuevo al momento. Es decir, tú... Imagina, yo tengo las dagas, esas dagas y tal, tengo las 3 cargas yo. Me tiro aquí al tío este, llego hasta aquí, se me acaban las cargas y la puedo volver a tirar. Y vuelvo. Me parece una pasada. Pero en serio, hay que estar muy atento, no sé cómo será, porque tener en cuenta que en este juego, cada vez que tú utilizas una habilidad tienes como 0,5 segundos, que, bueno, no llega a 0,5 segundos, que es un ratito que no puedes tirar ninguna otra. Entonces, tú tiras esto, pasa ese pequeño segundo, será 0,25 segundos por decirlo de una forma. Y si no te stunean, puedes volver, esta parte. Me parece una pasada, os lo digo en serio. De hecho, creo que van a ser las que me haga. Después del arco van a ser el siguiente artefacto que voy a buscar. En el bastón tenemos este nuevo bastón de aquí. Un escudo... Ah, esto lo he leído antes pero no lo he entendido muy bien. Esto, un escudo de piedra te protege por 20 segundos. Mientras esté activo, tus resistencias aumentan tanto, pero eres inmune a la curación. Y hace un daño de rocas flotantes... Ah, vale. Que no hace daño esto, ¿no? No, esto no. Esto me parece bien porque es una forma de darle a los tanques la posibilidad de jugar con bastón. Porque antes un tanque pues iba a ir con maza prácticamente siempre. Pero ahora con esto tú te puedes tirar con las habilidades del bastón. Tiras esto, haces un slow. Y lo que esté curando a los que estén afectados por esa zona te están curando a ti. Es un poco tanque support, me gusta bastante. Aquí has metido esto de aquí, que te da estas estadísticas. De los pastores no voy a leer las habilidades porque no me interesa mucho. Bueno, esta sé que es un tornado de fuego, que lo leí un poquito antes. La que es una pasada es la del hielo, esa sí que lo voy a enseñar. Luego tenemos este bastón de aquí. Lanzas una esfera sagaz a la dirección del objetivo, curando. Cuando golpea a un enemigo, ella explotará. Sí, bueno, lanzas una esfera, explota y cura. Después de X segundos. El maldito es este de aquí. Locus Malévolo. No me parece gran cosa. Crea un área
la cual remueve todos los efectos positivos, lo cual está bien. Hace eso de daño. Aumenta la resistencia de los... No hace daño esta tampoco. No, esta no es la que me parece, es otra. Es la de la... esta es la del arcano, ¿no? Por eso sí. La del maldito es la que no me parece buena. Esta me parece una pasada. Crea un cristal de hielo de 4 metros de radio en el suelo, que congela a los enemigos por un segundo, ignorando la resistencia del control de multitud. Es decir, te comes el stun sí o sí. No sé si después lo puedes evitar con el clear del yelmo de cuero. No sé. Durante esos segundos, durante ese segundo no puedes moverte ni usar habilidades. Después de un segundo el cristal estalla causando 524 de daño en un radio de 7 metros. Esto básicamente es como la habilidad esta que tiene la bomba helada, que crea una bomba en un sitio, pues crea una bomba, congela, explota y hace daño. Es una pasada. Esta habilidad es una pasada. Y esta es la que os digo, no me parece gran cosa. Tampoco es que sea yo mucho de bastones, a lo mejor me equivoco, pero vamos. Ah, no, sí, es buena, es un canalizado. No, espérate, esta no es. No me equivoco. No, esta tampoco es. Esta sí. Crea un radio en el suelo de un radio de 15 metros, que es grande, el área es grande. Hacen daño y reduce la resistencia, pero no dura X, o sea, la tiras y eso, o por lo menos no te especifica si dura varios segundos. Si es tirarla y que se vaya, me parecería una mierda. Si dura algo, me parece buena, pero vamos, es que no especifica. Y nada más, gente. Voy a ver si con el gremio... Bueno, no os he comentado un poco lo que pienso de lo de la nueva energía, el nuevo sistema, etcétera. Personalmente me gusta porque le da posibilidades a los gremios pequeños, a los gremios que no tienen territorios, de hacer algo. Porque tú puedes llegar, si sabes que yo que sé, imaginar este gremio de aquí de mi alianza, imaginaros que es un gremio de Norteamérica y en horario español no están casi nunca disponibles. Yo tengo un canal español, pues me puedo dedicar a unir a este territorio, que no van a defenderlo, juntarme 15-20 tíos con tier 4, 15-20 tíos con tier 4, poco a poco a estos guardias se los comen, se los pueden hacer fácilmente. El mago no sé cómo será la batalla contra el mago, pero en principio imagino que también se podrá matar fácilmente. Matas, te quedas con eso y puedes hacerte cositas. Eso. Y más que poder hacerte cosas, que realmente no te creas que le puedes hacer una cosa, te puedes hacer unas, nuevos artefactos y las monturas, que sí, las monturas van a ser una pasada, no lo voy a negar. Pero realmente no es, el objetivo no es eso, el objetivo, yo creo, y me parece bien que sea ese el objetivo, es que los gremios puedan hacer algo en conjunto con los territorios. O sea, algo de juntarse un grupo de gente, no hace falta ni siquiera montar un gremio, es que o hacerte un gremio de piratas o juntarte con amigos, irte a un gremio y putearles, es que es una actividad más que te da el juego. Y me parece una buena actividad, de hecho, divertida. Y nada, espero os haya gustado. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hello everyone and welcome to a new Albion Online Dev Talk. My name is Michael Schwan. I'm the game designer mainly responsible for PvP, and today I want to talk to you about the changes in this field for the new upcoming content update. And like we already mentioned before, we have been working on the technical side to improve large-scale fights, and we have also been thinking on the design side how we can improve them and how we can make them more exciting, what we can add, what layer we can add to make it more exciting. And some idea that has been floating around for quite some while, which we finally implemented now, is adding battle mounts. That means players on mounts contribute to the fight. They can activate spells while they're mounted. And on a high level, how we envision this is we have, like, say, two armies clashing, and you have 10 to 20 normal players without mounts and 1 or 2 mounts accompanying them and amplifying their strengths. We don't want to push the game into only mounted players. With this being said, let's get straight into it. The first mount we have is the command mammoth. That's a big
tank with a lot of hit points and super high armor that can buff all the allies. It can provide a big shield aura, shielding allies around it. It can increase their strength, send out a charge command when all your allies have a short attack steroid to dive in. And it's really hard to take down for the enemies because it has so many hit points. And this brings us to the next mount, that's the Flame Bacillus. This is a swamp dragon that's kind of like an artillery that can fire AoE flames everywhere, which sets the enemies on fire. And they have a long-lasting dot, which is not overwritten, so you cannot bring 20 of these and burst someone down. But the E-spell of this Flame Bacillus deals percentage-based damage, which is a very good counter against the Mammoth because it has a high hit point pool, and you can reduce it by a percent. And if you think, oh, well, we can already do that with poison potions, that will be changed in K. Poison potions will still deal true damage, but they have a fixed amount that is adjusted for a player health and is not that strong against the Mammoth. And last but not least, we have the Venom Bacillus. That's the poison-spitting brother of the Flame Bacillus. This one is armored and can dive into the enemy line a bit better and survives more. And he can debuff the enemies. He can spit poison that reduces the armor, or he can weaken them that they have less attack power for a shortened time. And all these mounts are built in a way that you usually don't want to stack them too much because their effects override each other. And so we keep the balance where we have like a certain amount of regular players and some mounts in between. And we are really looking forward to how the fights will look and how what metagame can evolve around that, where you try to counter the mounts of the other guild. And but we have more stuff for you, since we have been focusing more on how we can make the large-scale fights or open-world fights in general more exciting. We are adding new weapons, the Artifact Level 3 weapons, which are usually designed for open-world fights and group fights. They are very hard to obtain. You usually get them through castles, raid bosses, some extent hellgates, and other bosses. So we expect them to be used in group fights mostly. And to give you some examples, there is this Camlan mace. It's a huge mace where you can shoot this skill shot, which is like a shockwave. As the first enemy it hits, it will create like a black hole around this enemy, pulls all the other enemies towards them after a short delay. So a very strong tool for big fights to group your enemies up. Or we have the Flame Tornado, which has a very long cooldown but deals a massive amount of damage. Also very strong in these large fights. And another nice example is maybe the Bow of Baden. It's the new artifact bow. It shoots a lightning arrow. And when it hits an enemy, it creates a storm cloud that rains down thunder. And once an enemy is struck by thunder, he will be electrocuted for a while. So he stays under the effect of the thunder. And while he's under the effect of the thunder, he cannot cast spells. So it's a very strong counter for, say, maybe holy healers. They cannot use their Q, but all the other instant abilities will still work. And that's just a few examples. There's a lot of interesting spells coming. And we are really looking forward to how the meta will change and what you can do with this. Also, really looking forward to some videos of the community. And one thing regarding meta changes, of course, with K, we are also doing a combat balance update where we adjust, for instance, Grudge and other abilities, so don't worry about that. And another important source for these new items will be the Gvg Seasons, which we will be explaining in the next video in more detail. But in general, it's as a short overview, you get these rewards by taking part, and you get an energy source which you can then convert into either battle mounts, which are very expensive, or into relics, which you can then use to craft artifacts out of them. And that's it for this video. I'm really looking forward to how you will play the new items and some gameplay footage maybe from the community. And thanks for tuning in.
Hello and welcome everyone to another Albion Online Dev Talk. My name is Robin Henkes, I'm the game director, and today I want to talk to you about a set of features we're introducing with the K update, collectively known as Gvg Seasons. As you know, a key aspect of Albion Online is warfare between guilds. As a matter of fact, you might consider guild versus guild the end game of Albion Online. It's, guilds fighting for control of the Outlands. With the introduction of the Gvg Seasons in K, we wanted to improve upon this experience and address a couple of things that we weren't too happy with or that we were concerned with. So let's jump right into those. There's actually quite a few of them. One, we wanted to add more meaning to territory control. We wanted to have it be more important to hold territory. We wanted to prevent, at the same time, the game of territorial control from becoming stale, from a stagnant strategic situations where guilds were locked in a position where nobody wanted to fight anymore. We wanted to open the guild warfare to more players. While the Gvg system has many advantages, allowing small groups of players not to be overrun by large groups that zerg up, at the same time it means that not as many players are competing and are able to participate in the guild warfare, and we wanted to change that. We also wanted to make it more transparent of how guilds were doing in this system, how well they were comparing against others, and who was actually currently winning the battle for the Outlands. And finally, we wanted to make it possible to fight for your guild's success at any time, not only at designated Gvg times, which basically made it impossible to just log on to Albion and say, I want to contribute now. But where you had to wait. And while we will keep that aspect of waiting, we wanted to make it possible to also contribute at any point in time. And this is why we're introducing Gvg Seasons. So let's get into what they actually are. It's a bit of a narrative time. So while the conquerors of Albion, the newly arrived, that is you, were busy fighting over the land and discovering its powers through discovering what the weapons can do and fighting over the land, there was a group of mages that went deeper and studied the magic of the land. And eventually they found a way to siphon its energy, to get to the core, raw energy of what makes Albion magical. And this way that they discovered, they offered up to the guilds. And this is the change that is now coming to Albion with the K update. We're updating the graphics of the resource territories because these are the ancient sites where energy can be siphoned. And each guild that owns territories will now have a number of mages in each resource territory in their employ that are working to siphon those energies. So once the Gvg season starts, you will have these mages and they will be busy siphoning energy in each resource territory. Now, the siphoned energy can be used to create some really powerful things. Primarily, they can be used to empower the battle mounts, build the battle mounts actually, that we showed to you in a previous video. But they can also be used as a means to getting your hands on artifact gear if you have no other way, or if you need additional artifact gear. In particular, the new level 3 artifacts can be gained through the system quite well. To get your hands on this energy, you will need to either control territories and have these mages in your employ, or you go out and raid these territories. So you go out and kill these mages, they will drop some energy, you can take control of that, and you can use it for yourself. So this is a way for guilds that don't have the strength to hold territory themselves to still get their hands on energy. The land itself, though, doesn't take well really to being exploited that way. Occasionally it will rise up against those who would take its power. And this is an event that we call an invasion. An invasion is a major upset where basically
all territories, all resource territories. This does not affect farms and does not affect homes of guilds, but it affects all resource territories. They are reset so that guilds lose control of them and a magical entity takes control of them. And until that entity is destroyed, they cannot be reclaimed. Now, what is the season aspect of this? Well, the season aspect of this is that for any energy gained, the guild also gains a season score. And that score is used to determine the guild's position in a leaderboard, and it also determines eventually who will win the season. Winning a season, it will give you a permanent addition to your heraldry, so everyone can see that you have won a season before, and throughout the next season your banner will be displayed in Caerleon. Now, how does the season design achieve what we set out to do? The raids give you an anytime PvP activity that contributes to your guild's success in the season and allows you to gather power to gain access to some really powerful equipment. The invasions, they prevent the Outland gameplay from becoming too stale. They have a massive upset potential because on this day, guilds will need to compete for territories, and there's a lot of potential for betrayal and fights. In addition, both the raids and the territory, the invasions, allow guilds to have more people than just their core GvG team compete. They can, everyone is important during an invasion, because if you want to get your hands on several territories, you will need to split your group, so you will need a lot of players to have enough potential to control the land. And the raids obviously are a way for everyone in the guild to contribute. So if you have some fighting power and have the ability to overpower the mages, you can contribute. You don't need to be the best GvG fighter. The leaderboards, obviously, and the season winner make it very transparent and rewarding to be successful in this, and you can always see how you're doing against other guilds, and this will hopefully make the competition between guilds more thriving. I believe that already ticks all the boxes that we initially set out to do. We're really excited to see how the Gvg Seasons will change the competition between guilds and what effect the introduction of things like battle mounds, of raids, of the leaderboards will have on Outland warfare. The first season of Albion Online starts on December 9th, 2017, just after the introduction of the K update. I'm very much looking forward to see what you do with it. And thank you for listening. Until next time, goodbye.